agradecer su presencia en esta apertura de este primer espacio para retomar el pensamiento de Bolívar Echeverría aquí en la UAM, donde también se tiene una deuda académica con Bolívar. El profesor Manuel Outón nos comentaba que aquí hubo un seminario del Capital, donde estuvo Bolívar Echeverría. Entonces, este es un intento de agradecer a Bolívar su legado, por una parte, y por otra de retomar su pensamiento crítico, que sigue siendo muy actual. Cuando algunas veces lo hemos visto en clase, a todos los chicos y a todos los jóvenes les entusiasma muchísimo. Es un pensamiento vivo que vale la pena y que merece ser retomado. Entonces, bueno, había esta iniciativa y en este sentido agradezco el apoyo institucional del Departamento de Relaciones Sociales y concretamente de Celia, que en el momento en el que dijimos vamos a hacer algo como un homenaje a Bolívar Echeverría, hubo todo el apoyo y toda la buena disposición y todo el espacio que se necesita para organizar algo. Entonces le agradezco mucho a Celia y bueno, pues le agradezco también mucho a todos los profesores que aceptaron venir a participar con nosotros en estas infomesas. Y bueno, también un agradecimiento muy, muy especial a Raquel Cerul, que nos acompaña y que está compartiendo con nosotros este momento. Muchas gracias. Bueno, yo también, pues me da muchísimo gusto que en este día podamos iniciar este evento, que hace ya muchos años que no teníamos algo así en estos espacios, pero por suerte nunca es tarde y siempre es pertinente la difusión de las ideas críticas, sobre todo de las críticas, que tanta necesidad hacen en estos momentos, donde pues no se ven por dónde va la sociedad, pero que pues indiscutiblemente hay mucho por donde construir también a partir del mundo de las ideas en las ciencias sociales, como todos sabemos, ¿no? Entonces, a un año básicamente del fallecimiento de Bolívar Echeverría, desde ese momento, tristemente, nos llevó a precipitar lo que de hecho ya era una cuenta pendiente en esta unidad, que era pues retomar los lineamientos fundamentales de la contribución de Bolívar Echeverría a las ciencias sociales en América Latina y pues particularmente su construcción, sus avances sobre el marxismo en particular. Y desde la vida del propio Bolívar Echeverría, pues hay una cantidad de obra todavía pendiente de ser publicada. Todavía no existe un compendio completo con toda su obra. Existen algunas compilaciones y ediciones, sobre todo pues, a cargo de quienes se encuentran justamente en este día, que es David Moreno, quien es director de la editorial Itaca, y que en los últimos tiempos, entre sus líneas editoriales, pues, incluyó varios de estos manuscritos y la compilación de varias obras que pues, estaban dispersas para darles forma publicable y que pues en este día en una mesa que está allá atrás, para los que no cuenten con la bibliografía de Bolívar Echeverría y alguna otra pues también apegada a estas líneas de pensamiento, pues ahí pueden tenerla. También la propia Raquel Cerul pues conserva el legado, ¿no?, de Bolívar Echeverría, y también sabemos que tiene la misión personal, ¿no?, de pues mantener la vigencia de este pensamiento y también para su difusión. Entonces, bueno, por estas razones y por reunir a un grupo de estudiosos, la mayoría alumnos del propio Bolívar, pues que fueron convocados en este diseño de la maestra Araceli Mondragón,
y pues aceptaron a venir a compartir con nosotros en este día. Esperamos que esto sea el inicio de varias actividades que puedan, a partir de llamar la atención, sobre todo de nuestros jóvenes estudiantes, sobre pues una línea de pensamiento que desgraciadamente, como mencionaba, no es tan conocida ni desarrollada aquí en la UAM. Entonces, bueno, ya vertidos estas justificaciones, digamos, de por qué hemos dedicado estos días a este homenaje, y reunir aquí en este espacio a profesores de diferentes investigadores de diferentes instituciones, incluida la nuestra, para efecto de difundir y conocer más este pensamiento. Así que bueno, agradeciendo a todos y a toda su presencia en los diferentes niveles que corresponden, pues los invito a que inauguremos para ya no dilatar las participaciones. Entonces, bien, buenos días. Pues vamos a comenzar este homenaje con la participación de tres conocedores de la obra de Bolívar Echeverría. En primer lugar va a ser el profesor Leonel Autón. Él fue discípulo de Bolívar Echeverría hace más de 30 años, compañero mío en el seminario de Capital, en la Facultad de Economía y en la Facultad de Filosofía y Letras. También ha sido asistente, alumno de Bolívar, y él ha trabajado aquí en la UAM desde hace muchos años, y en donde se ha dedicado a desarrollar pues buena parte de lo que él aprendió, de la formación que recibió con Bolívar. Va a estar también Diana Fuentes, que fue asistente de Bolívar Echeverría, fue su última asistente, compañera, colaboradora, también estudiosa de la obra de Bolívar y de los temas que trabajó, sobre todo del marxismo. También es discípula de Adolfo Sánchez Vázquez y conocedora también de su obra. Y Stefan Gansler, que es el autor de un libro sobre el pensamiento crítico en México, es un estudio más completo que conocemos sobre la obra de Bolívar Echeverría y de Adolfo Sánchez Vázquez. También profesor actualmente en la Universidad de Guanajuato, en Querétaro, y que recientemente publicó también un libro sobre la Escuela de Frankfurt del siglo XXI. Bien, pues va a tomar la palabra en primer lugar Manuel Autón. Desde el año pasado, cuando nos enteramos del fallecimiento de Bolívar, pues algunos de nosotros que tuvimos la oportunidad de trabajar con él, nos fuimos encontrando en la UAM, porque en la UAM habemos varios profesores, fuimos alumnos suyos, y siempre tuvimos como esta inquietud de abrir el espacio de nuestra institución a quien nos había formado, a quien nos había dado la posibilidad de tener un gusto por el trabajo académico, una vocación por la docencia y una vocación por el pensamiento crítico. Lo platicamos, lo empezamos a ver, las cosas afortunadamente fueron recibidas por el Departamento de Relaciones Sociales y organizó este evento que empieza el día de hoy. Yo tengo un problema muy serio de la vista últimamente, pero escribí en una cosa de estas electrónicas para hacer grande la letra y para poder leer. Entonces voy a tratar de llevar con cuidado la lectura. Este texto se mueve entre la implicación de quien lo escribe, su servidor, que ahora lo lee, y los varios intentos por tomar distancia de lo que se trata de decir. Porque sé que solo el tiempo y los conceptos ofrecen la posibilidad de una toma de distancia con respecto a la historia completa. La muerte siempre está al acecho, nos toma por sorpresa, nos devuelve de la manera más clara nuestra condición de seres humanos.
la calidad de seres efímeros. Frente a ella no nos queda sino el reconocimiento de la fragilidad de la vida, de la fragilidad del pensar, de la fragilidad del sentir y de la fragilidad del saber, que toda filosofía se define frente a la muerte. Que el lenguaje de la filosofía, que su escritura, es claramente un acto de duelo. Platón inventó una forma de pensar, una escritura del pensar, al enfrentar la muerte de su maestro Sócrates. Nosotros, sujetos de la modernidad, seguimos enfrentando la tragedia de la historia y del pensamiento. Hoy se cumple un año de la muerte de Bolívar Echeverría, un pensador latinoamericano, un filósofo formado en las mejores tradiciones del pensamiento crítico de la modernidad capitalista, un maestro comprometido con su tarea, una suerte de Prometeo que supo ser un didáscalos tecnes, un maestro en la técnica del pensar. Yo pertenezco a una generación que se formó en la segunda mitad de los años 70, en un momento de tránsito entre la enseñanza tradicional y las llamadas innovaciones y cambios curriculares. La Facultad de Economía de la UNAM acaba de vivir un proceso de renovación de planes y programas de estudio, resultado de un foro plural con una amplia participación de su comunidad. Se produjo una línea troncal en el plan de estudios. Esta línea de economía política buscaba ordenar la enseñanza de la economía desde la lectura de la obra de Carlos Marx, El Capital. El resto de las asignaturas servían para recorrer las teorías económicas, la historia de la economía aplicada, el trabajo en comunidad y las ciencias auxiliares del pensamiento económico. Durante los últimos 2 años de la carrera, los estudiantes elegían seminarios de especialidad en donde se buscaba una cierta especialización en un campo de estudio o de trabajo. Seminario de econometría, seminario de planeación, seminario de la cuestión agraria, entre otros que yo recuerdo. Y por supuesto, el seminario del capital. Era una época de grandes debates en torno al socialismo real y a las posibilidades de una auténtica revolución. Pero también eran momentos de difícil acceso a los textos directos y en español de muchos autores. Había que esperar mucho tiempo para que estuviesen disponibles en las librerías y más aún en las bibliotecas. El acceso a materiales de Adorno y Horkheimer, de Benjamin y otros que mantuvieron posturas críticas y divergentes frente al entonces dominante marxismo soviético era bastante complicado. Quien lograba hacerse de algún material lo circulaba por diversos grupos y círculos de estudio que se venían formando. La era de una gran revuelta teórica estaba presente en las aulas de la facultad y en sus corredores, pero no era solamente la Facultad de Economía. La Facultad de Filosofía y Letras albergaba en ese entonces los ya famosos cursos de don Adolfo Sánchez Vázquez, que por ese entonces trabajaba un curso de estética, al que ingresar era un reto por la cantidad de estudiantes que reunían. Procesos similares ocurrían en la Facultad de Ciencias y en la Facultad de Ciencias Políticas. Fue en ese momento que Bolívar apareció en la facultad. En un tiempo breve se empezó a hablar de sus cursos y sus clases. Con el afán de conocerla, ingresé en el curso de Economía Política 3 y muy pronto quedé subyugado por su capacidad para hacernos trabajar y entender El Capital de Carlos Marx. Muy poco tiempo después estaba incorporado al seminario del Capital. No tenía derecho a estar ahí, no reunía los requisitos académicos para cursar los seminarios. Sin embargo, no dejé de asistir durante todo el tiempo que Bolívar trabajó en la facultad. Salvo por un año que permanecí en Europa, medio enredado en el movimiento situacionista de Guy Debord. Bolívar fue un gran maestro. Tenía un dominio muy particular del arte de la docencia. Puedo afirmar con certeza que si existe una didáctica del Capital, fue Bolívar quien la construyó. Al generar un conjunto de diagramas precisos para comprender la estructura de la obra en general, su hermenéutica y en particular al desvelar la estructura de la forma mercancía y el conflicto entre su forma natural y su forma social, el fetichismo de la mercancía y el carácter del proceso de trabajo y la subsunción del mismo al capital. Todas y cada una de las sesiones de trabajo permitían a los asistentes un acercamiento teórico a la obra de Carlos Marx, una lectura atenta y disciplinada, un recorrido por los conceptos que pasó a ser un recorrido por otros autores y otras obras. Lukács, Historia y Conciencia de Clase, Horch, Adorno, Horkheimer, Marcuse, Benjamin, Rosa Luxemburgo, Oscar Lange, Paul Sweezy,
Incluso leímos con dedicación la fenomenología del espíritu de Hegel, en que andábamos, ¿no? Al mismo tiempo, asistimos y fuimos partícipes a una suerte de segundo plano en el trabajo de Bolívar, de una pasión formidable por el trabajo docente, por la enseñanza, por la tarea de formación de los jóvenes, que después ocuparíamos cátedras y plazas docentes en diversas universidades del país. Digamos que Bolívar formaba a sus estudiantes no solo en los temas y contenidos formales de sus cursos y seminarios, sino que al mismo tiempo estaba gestando una suerte de formación en el ejercicio de la docencia y el pensamiento. Para muchos de nosotros, el encuentro con Bolívar fue el encuentro con una profesión, con una carrera, con un destino común. Su manera de comportarse en el aula, con una lectura pausada y atenta de sus apuntes y los textos de los autores revisados, y una desbordante pasión localizable en el brillo de su mirada, en su voz y en el uso de un andar entre el pizarrón y el escritorio y sus estudiantes. Aprendimos de él a ser rigurosos en la lectura de una obra, a reconocer el carácter inconcluso de todo pensamiento y a permanecer atentos a la crítica. Había en Bolívar una apertura a lo que nosotros mismos veníamos cargando bajo el brazo. Nuestras lecturas juveniles, de Nietzsche, de Sartre, nuestras intenciones más formales de entender al sujeto con Sigmund Freud, Deleuze y Foucault, entre otros autores que circulaban cada vez con más fuerza. Con él se aprendía a tener la pasión por el trabajo académico, la pasión que siempre mostró en sus cursos y seminarios. En particular la UAM, esta casa de estudios, que surgió en ese periodo, albergó también el trabajo de Bolívar, al incorporar la lectura del Capital en un seminario dictado por él en el primer posgrado de la institución, la maestría en Medicina Social. Participó en este seminario durante 2 generaciones completas y después lo dejó en manos de Gustavo Leal. También participó en diversos foros organizados por quienes le conocíamos, como el homenaje que se hizo a Herbert Marcuse, en el que estuvieron presentes Agnes Heller y Ferenc Fejer, junto con Bolívar Echeverría. Verlo actuar frente a estos pensadores era verlo en su medio. A su aparente modestia le cerraba el paso la fuerza de su exposición y la profundidad de su pensamiento. Me gustaría pasar del comentario y el recuerdo a la posibilidad de formular algunas reflexiones sobre el trabajo y el pensar crítico de nuestro tiempo, cuya herencia está sin duda en aquellos años de formación, en el recorrido, en el reconocimiento de los maestros, pero con la responsabilidad de la propia escritura y el compromiso que implica. Me gustaría reflexionar en memoria de Bolívar con estas notas. El destino de la trama entre naturaleza e historia parecería encontrarse amenazado por ese obturador como el de la cámara fotográfica en el que hemos convertido al lenguaje. El lenguaje, se nos presenta asociado a una fuerza que no trabaja más en el sentido del deseo, restituyendo la falta, las fisuras, resanando los muros de una objetividad que no acabamos de reconocer como producida, no resultante de la contingencia, sino más bien de las estructuras y las formas que, traducidas a instituciones y normas, nos hemos dado para el establecimiento de las civilizaciones modernas, una objetividad cosificada y cíclica. El discurso filosófico de la modernidad se ha jugado en el destino de Occidente, en la búsqueda de sus determinaciones, en las preguntas por el ser, por el origen, por el destino, por el devenir, por el sentido, a un grado tal que no tenemos más que reconocer que para bien o para mal, toda filosofía, en tanto pretende serlo, trae de la mano su metafísica. Nosotros somos también la consecuencia, el efecto, en el sentido clásico del concepto, de estas causas, y nuestras preocupaciones no pueden ni deben salir de los bordes de un contexto en el que las determinaciones naturales e históricas están dislocadas y se nos presentan como relativas. Hechos desde la perspectiva del que vive o del que historiza, del que indaga en las llamadas disciplinas científicas, hechos como la exclusión, el exterminio o la guerra, borran las fronteras entre la biología y el sujeto, hacen del cuerpo humano el punto extremo de tensión entre la vida y la muerte, entre el pasado y lo posible. Ya en la antigüedad la locura y la peste jugaron con el orden y las estructuras sociales, un lugar de ruptura y discontinuidad. El riesgo, el miedo, si queremos mirarlo y nombrarlo así, del ahora, del hoy,
está en el reconocimiento de que existen un conjunto de formas de articulación entre naturaleza e historia, cultura, entre biología y sujeto, deseo, diversas, pero, y esto es lo que resulta doloroso, rotas, limitadas a los bordes, excluidas por la pretendida universalidad de los moldes de la llamada civilización moderna occidental. Un solo mundo posible de entre todos, un solo principio y fin que se agota en el consumo de las mercancías, en la sustitución de las intenciones, de las voluntades, de los deseos. Vivir hoy, ¿para quién? ¿Cómo? ¿Con qué objeto? Aquella búsqueda de la teoría crítica, los esfuerzos de Horkheimer, de Adorno, de Benjamin, de Marcuse, por explicar el mundo a partir de la oposición entre cultura y civilización, parecen tener más sentido, vigor y fuerza crítica que nunca antes. Nos encontramos situados frente a la civilización y al mundo global como situados en un tropo de lenguaje, en una metonimia, cambiando los nombres de una cosa por el de otra. Si alguna lectura tiene sentido, tiene cabida, es la de aquellos que han tratado de remitirnos al lenguaje y a una lectura polisémica de nuestro ser y nuestro sentido. Lévi-Strauss, Deleuze, Lacan, Coe. Frente al riesgo en el que nos encontramos, hay que reconocer la deuda para poder instaurar una época de duelo. Velar con nobleza nuestras armas, las palabras, jugar aceptando nuestro lugar en este destino, buscar el sentido, la identidad y al mismo tiempo la diferencia, el reconocimiento del otro, naturaleza, cultura, género, como posibilidad real de constitución del propio ser y el sentido. El signo de la época nos obliga a reconocer una causa, la justicia, vista, mirada y nombrada como deuda. En tanto somos, traemos algo con nosotros, tradiciones, referentes, herencias, raíces, fantasmas, y solo en tanto somos queremos seguir actuando, nombrando, reconociendo, representando, transformando voluntades en actuación, en fuerza para cambiar las formas vigentes y sostener lo posible para el futuro. Este es el sentido del duelo y de la deuda que como crítica resisten a la integración del mundo global. Nuestras deudas se significan por nuestros vínculos con el pasado, con los otros. Tenemos que cobrar conciencia de ellas para que en nuestro signo de posibilidad se instaurar una época de duelo y dar forma a la justicia, buscar el efecto de la justicia, reconocer al sujeto, recordar al sujeto, nombrar al sujeto, recuperar sus huellas, su cuerpo como vínculo natural, su deseo como articulación con la lengua y la cultura, buscar el sentido de las acciones, marcar los límites a las fuerzas y las potencias del artificio, y reconocer que solo en el arte podemos romper las fronteras porque el resto de nuestras acciones están acotadas por la mente. Sí, la historia tiene un sentido trágico, como la mirada del ángel de Benjamin, que tanto subyugaba a Bolívar. La historia, con mayúsculas, tiene que ser vista como una totalidad, la naturaleza como continente de nuestras acciones, la cultura como el producto de la historia, como el resultado del encuentro entre naturaleza e historia. Lo que vemos, lo que encontramos, son diversas culturas, diferentes formas de relación con el medio, diferentes formas de articulación, diversas articulaciones entre naturaleza e historia, entre sujeto y comunidad. Desde ese reconocimiento, en la instauración de límites para nuestras acciones y en el reconocimiento de las deudas por saldar con la naturaleza y con los otros, los pueblos originarios, los trabajadores, las mujeres, el futuro es posible. Gracias.